Hola. Jo, qué desastre. No sé por qué pasa esto, que no me ha pasado nunca. Si alguien sabe por qué pasa esto, por favor. Me dice Rosa que tiene auriculares. Pues probamos así, Rosa, y si no ponemos tus auriculares y los míos a la vez o algo así. Que seguro que es algo del sonido. No sé por qué. En fin, cuando se meta Rosa ya la llamo y empezamos. Perdonad esto, que son cosillas que suelen pasar. Tengo auriculares. Ah, y ahora sí, se oye bien. Vale, pues sería eso. Escucháis bien ahora, ¿no? Vosotras que estáis escuchando, por favor, decidnos algo, si escucháis bien o no. Y bueno, pero alguien que nos diga algo, por favor. Como decía, gracias, Estela. Como decía antes, como así se comió la introducción, pues vamos a hablar del tema del dolor, hoy desde la perspectiva de un autor en concreto, y lo vamos a asociar a temas que están muy presentes en la poesía de Rosa, como pueden ser la precarización, el machismo, crecer, que también causa dolor. Vamos a ir viendo pues multitud de temas. Como decía, es autora de un libro que es Las niñas siempre dicen la verdad, y bueno, vamos a seguir desde ese punto de la introducción, que es donde estábamos. Bueno, Rosa, en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el confinamiento? ¿Qué tal? Pues bien, la verdad es que no me puedo quejar y bueno, ya un poco habiendo casi normalizado esta situación y habiéndola más o menos incorporado a la rutina. Así que bueno, ahí vamos, pero bien, no me puedo quejar mucho. Llevándolo, ¿no? ¿Cómo se puede? Nada, te quería preguntar así para empezar, para enmarcalizar, no sé ni si esta palabra existe, contextualizar el tema del que vamos a hablar, que me des una definición de dolor tuya, personal. Pues bueno, la verdad es que es muy, muy complejo porque yo creo que es un concepto tan inabarcable y tan subjetivo que creo que solo se puede definir o muy egoístamente o muy intuitivamente, de forma muy básica. Así que bueno, supongo que por ser lo más amplia posible, pues no solo una sensación, sino más bien un conjunto de sensaciones que van desde lo más insoportable y lo más inimaginable, supongo, a lo más sutil y lo más cotidiano. Dolores de muchos tipos y bueno, pues supongo que con todas las ramificaciones y todas las interpretaciones y todas las implicaciones que tiene a todos los niveles, que lo hacen también pues muy diverso y muy distinto. Creo que tenías siempre os pido así como un poema que tenga que ver con el tema que vamos a tratar. Me gustaría que leyeras tu poema que te ayuda a definir pues precisamente este concepto. Sí, pero voy a leer un poema que no es mío. Porque bueno, ante mi torpeza a la hora de definir cosas, voy a leer un poema de Sharon Olds, que es quizá una de las autoras que mejor ha trabajado pues, el dolor y no solo el dolor, sino también el duelo, la muerte, la enfermedad. Y yo creo que los primeros versos pues pueden servir como una definición heterodoxa del dolor. El poema que voy a leer se titula Acerca de la muerte y es un poema pues, escrito poco antes del fallecimiento de su padre. Y bueno, pues dice: lo siento ahora, siempre, una presión firme sobre todo el cuerpo, como si me tuvieran sujeta en una prensa de flores. Temo que suene el teléfono, una voz me lo dirá aunque yo no esté lista, aunque no haya encontrado un lugar, aunque no sepa qué pasará con él, a dónde irá. Siempre pensé que guardaba una salvación para él, oculta, incluso ante mis propios ojos, dentro de mí. Pero no sé quién será él entonces. Cuando suene el teléfono, ¿dónde estará? No tengo nada que darle, ni una red, ni siquiera un cielo para salvarlo. Me enseñó el mundo, la noche, el sueño, el cuerpo del hombre en toda su belleza y su terror. Él dispuso ese paisaje para que yo regresara a él a través suyo. Y yo volveré para darle cuanto me dio: el mundo, la noche, el sueño, la belleza, el terror. Bueno, creo que han preguntado que se podía decir el título otra vez. Sí, creo que se ve al revés. El padre de Sharon Olds. Luego haremos como el otro día, cuando estuvo Sara, que nos pidieron las lecturas, entonces igual es más fácil. Al final de todo,
subir un post con todas las lecturas. Y si aún así no queda claro, pues preguntadnos que aquí estamos. Hablabas ahora como de una definición de dolor muy cercana al concepto de ausencia, en realidad, ¿no? Como imposibilidad del contacto con el otro porque el otro ya no existe, o la otra. En este caso era el otro. Que tiene algo, o sea, tiene muchos paralelismos en realidad con la situación que estamos viviendo actualmente, de confinamiento. No sé si tú lo ves así. Sí, es cierto que todo el libro del padre está atravesado por una visión y una comprensión del dolor que tiene mucho que ver con una ausencia, pero una ausencia, no sé, como diría Vallejo, ¿no? Una ausencia presente y una ausencia dolorosa y eso, de duelo, ¿no? Y creo que en mi libro hay también un poco de eso, ¿no? De ausencias quizás no personales, pero sí determinadas ausencias políticas colectivas, ¿no? Y bueno, no creo que sea un libro misántropo ni un libro que reniegue del contacto físico, sino creo que más bien pues, intenta siempre buscar como lugares de resistencia en el diálogo con el otro y en la solidaridad con el otro. Y bueno, creo que desde luego fomenta pues, esa comprensión de lo ajeno. En cuanto al momento presente, pues bueno, yo creo que ahora en cuarentena quizás se nos ha planteado la necesidad y la urgencia de aprender a tejer afectivamente y socialmente desde la distancia. Y yo creo que es bonito ver cómo en este contexto pues, toda esa actitud de rebeldía y de resistencia política hemos visto que no está en desafiar lo que nos dicen, sino que está en los gestos más cotidianos, ¿no? Pues, no sé, en llamar a tu madre o en preocuparte por la vecina o, no sé, o incluso gestionar también las redes sociales de otra manera. Así que, bueno, creo que no es ninguna novedad, pero sí que es un descubrimiento de cuarentena, ¿no? Aprender a gestionar el dolor desde el encuentro con el otro. De otro modo. Me gustaría explicar así un poco por qué me parecía representativa de este tema, porque es cierto que tu poesía no es una poesía de lo que entenderíamos por una poesía de dolor, no es una poesía que hable de temas como la muerte, que es lo que comúnmente asociamos al dolor, pero precisamente me interesaba que estuvieras aquí porque lo que hablábamos un poco con Sara el otro día es que muchas poesías, y muchos libros además, muchas poesías y libros de autores contemporáneos, especialmente de autoras, el tema del dolor está de una forma tan natural que ni siquiera se intuye como dolor. ¿No? Incluso decías tú que te sorprendía un poco porque había contactado contigo con este tema, por este tema en concreto, porque no asociabas ni tú misma tu poesía a un tema como el dolor. ¿No? Y es cierto que el dolor está, pero está de una forma tan natural y tan integrada en las propias autoras que a veces ni se reconoce como dolor. En temas, pues como decíamos antes, de la precarización que hablas tú, del cuerpo que crece y se olvida de lo que había sido en la infancia, de esa pérdida, de ausencia que hablabas tú, no ausencia ya o sea, en el sentido de muerte, pero sí ausencia en un sentido más amplio. No sé cómo lo ves ahora. Sí, me sorprendió que me contactaras para hablar de este tema, porque es cierto que quizá al momento de escribir no había pensado mucho ni había meditado mucho sobre la presencia del dolor en mi poesía, y creo que tampoco es una cosa que esté como muy tematizada ni muy narrativizada, pero sí es cierto que hay muchos poemas que son poco amables, dolorosos, que se vinculan con el dolor desde lugares distintos, ¿no? Yo creo que el dolor está muy presente en sentido amplio, también a través de sensaciones como la culpa, el duelo en un sentido también extenso, ¿no? Y bueno, lo que sí me interesaba mucho cuando escribí el libro era pues indagar en esos dolores que eran específicamente patriarcales, dolores que provienen de la socialización como mujer o del reconocerse como mujer. Y me interesaba también abordar el dolor desde el desbordamiento de lo físico y de lo corporal, ¿no? Más allá de la menstruación o del parto, de todos estos motivos que la poesía también ha tratado mucho en los últimos años, ¿no? Y entender los dolores patriarcales como en un sentido más amplio, ¿no? Pues que tienen que ver con otras estrategias de relación con los otros, o en la forma en la que nos percibimos, o la forma en la que hablamos con otras mujeres, o incluso en la violencia económica, ¿no? Todas esas dinámicas que son también dolorosas y patriarcales y que van más allá de lo biológico. Un dolor, hablas ahora en realidad que es como social y compartido, que sin embargo durante mucho tiempo no se ha compartido y que es necesario hacerlo para sentir una unión con las demás, ¿no?
Sí, yo creo que es muy interesante lo que ha hecho la poesía, sobre todo escrita por mujeres en los últimos años, de visibilización y de naturalización de muchos procesos que quizá pues estaban ocultos o se concebían como algo más ajeno a la gran literatura. Y creo que es muy valioso, ¿no? A mí, como digo, me interesaba más trascender esos procesos biológicos, pero bueno, creo que es interesante siempre y que sigue siendo urgente que seamos nosotras quienes relatemos todo ese tipo de procesos. De hecho, es lo que decía antes, en tu poesía el dolor está como de una forma tan natural que en algunos casos ni siquiera tú te habías dado cuenta o te habías reconocido por lo menos en esa imagen de que lo que contabas era doloroso. Incluso desde un punto de vista positivo, porque el dolor no tiene por qué ser solamente desde una perspectiva negativa, que es como siempre lo solemos asociar. No, no sé si quieres leer algún poema que te represente en este ámbito de la naturalidad del dolor. A ver, ¿qué puedo leer? Si te apetece, claro. Bueno, yo creo que, bueno, quizás es largo, ¿no? Pero creo que uno de los poemas que mejor revelan todo este dolor de la socialización femenina es el de Las niñas siempre dicen la verdad, ¿no? Que da título al libro y que está dividido en 4 partes. Quizás pueda leer la primera parte y la última, o lo leo entero, no sé. Leo entero, claro. Vale. Una niña se esconde debajo de la mesa. El idioma del odio no entiende de ojos tristes. El odio nos susurra y balbucea, rompe muebles, hace a los hombres ser un poco extraños, decir mentiras, matar a su esposa. Una escena común en esta casa de luto blanco y luces encendidas. Una niña escondida debajo de la mesa que promete vivir allí por siempre, hasta que no haya riesgo ni castigo, hasta que él ya no exista. Permanecer allí durante meses, quizá durante años, debajo del mantel, hasta poder tener su propia mesa en una casa nueva. Una niña descubre en un trastero el sexo masculino. Desnuda frente al otro no existen las palabras, ni siquiera la forma de las cosas. Solo un hombre desnudo que no acepta preguntas, que no responderá nada a esa niña. Solo violencia y lágrimas que se filtran veloces por cada recoveco. El hombre acaba pronto y se despide y la besa en la frente, como si la ternura fuera fácil, cuestión de cortesía. Ella sigue en silencio después, durante años. Una niña ha dejado el colegio. Los libros no funcionan, no alimentan a las bocas con hambre que gritan en la cena, que piden pan y casa y amor sin condiciones. Los niños del colegio algún día serán hombres y acabarán teniendo más que ella, sabiendo más de cosas más sencillas. No hay lengua que te enseñe a estar alerta, a dejar una infancia sin infancia. Pero toca aprender qué significa saber que lo que eres te nombra para siempre. Y dirán a las niñas, mujer, algún día este dolor tampoco te será útil, pero habréis aprendido a soportarlo. Muy representativo además, tal cual de lo que acabas de decir, y que además habla mucho del dolor asociado a la experiencia como mujeres ya desde niña, y que sin embargo lo naturalizamos de tal manera que ni nosotros mismas nos damos cuenta en muchos momentos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, no sé si a ti te pasaba, cuando era adolescente, incluso más pequeña, que los adultos empezaban a hacer como diferenciaciones entre niños y niñas que yo no entendía desde la perspectiva de que nos veía a todos como iguales. Y que claro, con el paso del tiempo vas entendiendo que el entramado social funciona de tal manera que ya te causa ese daño, esa separación con respecto a los que has considerado iguales siempre, pero la sociedad no te ve como un igual. Y es algo que reflejas muy bien en este poema. Y que se visibiliza de una forma muy potente como en ese sufrimiento asociado a ser niña que está ahí y que en muchos casos no vemos, ¿no? De una forma muy natural. Sí, a mí me interesaba también, porque creo que es un proceso también específicamente femenino, pues cómo se instala ese sufrimiento casi de instalación cotidiana, ¿no? Se normaliza, se naturaliza y bueno, hay como una incorporación de ese dispositivo casi histórico que es el sufrimiento, ¿no? Está instalado de tal forma en las mujeres que creo que es difícil hablar del dolor de una forma pues aislada o como si fuera algo temporal o algo circunstancial, porque creo que
realmente hay una incorporación tan sutil y tan sofisticada de lo que es el dolor en nuestro día a día, que creo que no puede ser sino transversal. Y bueno, tú me decías antes que eso, que ves que el dolor en mi poesía es quizá algo transversal, y creo que responde un poco a eso, a que creo que no se puede tratar sino con esa naturalidad que viene de siglos de opresión histórica y de siglos de instalación de ese dolor en todas nuestras estructuras de relación. El otro día empezamos a ver yo lo que decía, marcar como ese contexto que marca a las autoras contemporáneas, que visibilizan en sus poemas pues el dolor como algo intrínseco a la existencia como mujer. Hablabas tú que de unos años atrás ahora aparecen en los poemas pues elementos como los partos, decías la menstruación, y en tu poesía también aparecen esos pechos que duelen cuando eres adolescente y crecen, cuando tienes la regla, en fin. Y es una cuestión que yo creo que plantea muchas reticencias, desde al mundo editorial o a los lectores en general y a las lectoras. Por lo que hablábamos antes, de que parece que cuando el sujeto es masculino y lees un poema o una novela o lo que sea, te tienes que sentir identificada. Siempre. Porque lo que cuentan los hombres o lo que se entiende con esa etiqueta es universal. Sin embargo, lo que nosotras contamos no lo es, ¿no? Entonces, yo creo que incluso nosotras, como autoras, se plantea a veces la duda de decir, a lo mejor usar esta palabra hace que, no sé, por mí ya no sea universal, o que no pueda plantearse como universal. No sé si a ti te pasa, si has tenido este debate como autora o no. Sí, es curioso que el dolor, que es una vivencia tan universal y tan subjetiva y tan íntima, y que debería desde luego entenderse universalmente porque es una experiencia pues muy común, cuando se refieren los dolores patriarcales pues empieza a ser algo ajeno, ¿no? Y algo extraño, ¿no? Algo que pertenece a las categorizadas como mujeres, ¿no? Por oposición al resto de dolores universales, ¿no? Como serían la muerte o la guerra o las grandes enfermedades, ¿no? Y bueno, yo creo que hay un clima cultural como muy propicio a la reflexión sobre estos temas, a pesar de toda la urgencia que podamos tener también desde dentro del feminismo, de autocrítica y de autoconsciencia de nuestros propios discursos. Pero bueno, yo creo que sigue siendo pertinente, como te decía antes, que seamos nosotras quienes relatemos todas estas cosas, porque también somos nosotras quienes hemos interiorizado y corporizado pues toda esta historia de violencia de género, ¿no? En sentido amplio, y las que hemos pasado por el cuerpo toda esa experiencia personal y política, ¿no? Entonces, bueno, es una injusticia como tan líquida y tan permeable que no puede sino narrarse de forma muy diversa y seguir pues, generando muchos discursos y muchos debates y, como digo, pues mucha autocrítica también desde dentro. Yo creo que en ese sentido tu poesía entra en diálogo, por ejemplo, con autoras como Bárbara Butragueño, que voy a leer un fragmentito, que también usa pues, el dolor del cuerpo femenino como planteamiento de un dolor universal. Yo, por ejemplo, en un fragmento de un poema dice: como si mi cuerpo dátil en la casa útero, mi cuerpo dátil pequeño, se arriesgara constantemente a la vida, un salir al aire, a la muerte, a la orfandad, en este mundo de lobos donde los otros van otros siempre. Se usan como referencias al cuerpo femenino para plantear una cuestión que es universal al final, que es la cuestión del dolor, en este caso relacionado un poco con la falta de empatía con los otros, ¿no? Si quieres leer algo tuyo así, de este momento, que plantea esta cuestión. Que lea. Quiero que leas todo lo que tú quieras, que a mí me gusta mucho escuchar. Pues, a ver. ¿Quizá tiene alguna petición o algo? Porque yo sabía que tenía algunos como señalados. Yo tengo uno que habla precisamente del dolor en los dos pechos, que me parecía como muy representativo de este tema. Y tenía sí, ese quizá es el poema más físico o más corporal del libro, ¿no? Y bueno, yo creo que aborda el deseo también desde una perspectiva dolorosa, pero también un poco inquietante, ¿no? Yo creo que es además bastante común en el libro hablar del deseo de generar las relaciones sexuales, de un poco un Hailey, un poco, siempre un poco siniestra.
Y bueno, yo creo que me interesaba distanciar la imagen o la representación del deseo femenino de las representaciones masculinas de lo que es el deseo femenino adolescente y poner el foco pues, en el extrañamiento y un poco en el desconocimiento del cuerpo propio como, así como sensación intuitiva de lo sexual. Voy a leerlo si quieres, ya que quieres. Claro. Lleva una cita de Adán Sagayevsky que dice: mira, tu deseo cuelga del trapecio. Niña que no reconoce su cuerpo comienza a sentir cosas algo extrañas. Hormigueo, mal carácter, un intenso dolor en los dos pechos. Empieza a estar celosa y afilada por los cuerpos ligeros de otras niñas, por su pelo sedoso, por los 90C que guardan en cajones. Es demasiado pronto para hablar del amor, aunque ella sabe ya qué es lo que busca y a dónde irá a buscarlo. Un amor que se llame asimetría y que dure lo justo para ser consumido sin reparo. Niña que no reconoce su cuerpo observa con vergüenza. Frota con agua fría las diferentes manchas de su ropa. Desde el trapecio el hambre tiene la forma simple de una praga. El futuro en los pozos de colores de las niñas que sangran como niñas. Ese final me parece además como muy fuerte y muy potente. Has hablado aquí de la cuestión de la vergüenza y no sé en tu caso cómo la has vivido. Cuando eres maquinista. No sé cómo, en tu caso, en tu carne, cómo has vivido la cuestión de la vergüenza asociada pues, a cuestiones como las que hablas en este poema. La vergüenza. Pues bueno, yo creo que parte precisamente también de esa sensación de extrañamiento y de confusión y de inquietud con el cuerpo propio, que creo que es muy propio también de esos primeros años de la adolescencia, ¿no? El desconocimiento del cuerpo y el enrarecimiento de todos los procesos físicos y sexuales. Y en el caso del ser mujer, pues supongo que más agravado todavía por no estar todos estos procesos como codificados, canonificados en el gran relato. Así que supongo que un poco como todo, ¿no? Como todas, con extrañeza, con confusión y con sensaciones un poco extrañas. Hablamos antes que la cuestión del dolor, esta visibilización que a veces no es buscada, pero que sucede, podría convertirse en algo positivo. En tanto que para nombrar algo, un poco lo contaba Sara y hablaba Sara el martes de la necesidad de esto, un poco de contar algo para evidenciarlo y poder superarlo. De manera que en tu poesía, desde luego, aunque hables de dolor y cosas que duelen, no se observa negatividad como tal, sino una superación de esa temática. No sé cómo lo ves tú. Bueno, es cierto que por lo menos lo que tiene que ver con el dolor, no sé si tiene una dimensión positiva que no quisiera dulcificarlo, ¿no? Pero sí que operan hasta cierto punto como pretextos políticos, como herramientas de emancipación, ¿no? Eso se nombra el dolor como forma también de nombrar la opresión. En ese sentido, pues el detectar ese dolor que, como comentábamos, está tan instalado y tan normalizado en lo cotidiano femenino, que extrañarlo y desautomatizarlo pues no puede ser sino una estrategia de emancipación y de politización. Así que creo que va más por ese sentido que en el sentido de convertirlo en algo positivo o en una liberación. Un concepto de liberación, entonces. Una cosa que está muy presente en tus poemas, yo creo que no solo, además, en los del libro, que es una cuestión a la que haces referencia en muchas ocasiones, que es a la cuestión del crecimiento como causante del dolor, incluso como algo negativo. Hablas del alejarte de la infancia como un tránsito complejo y doloroso en muchas ocasiones. No sé si te gustaría hablar de esto. Sí, bueno, el dolor del crecimiento, es cierto que la infancia también aparece como dolorosa, ¿no? No hay una visión como muy edulcorada de la infancia, como muy naif. Yo creo que también la impresión que se da o la comprensión del ser niño también está pues, penetrada por todos esos dolores, por todas las hostilidades y las violencias del mundo adulto. Pero sí que es cierto que para mí el dolor del crecimiento pues radica en esa incorporación corporal de la violencia, que no es solo patriarcal en el libro, sino bueno, una violencia económica, una violencia laboral, incluso una violencia afectiva, ¿no?
Y bueno, un dolor que creo que estructuralmente en el libro parte un poco de esa fantasía perversa de los planes de futuro y de un poco a nivel generacional, creo, de incorporación de la precariedad en el horizonte de expectativa básico. Y bueno, pienso también en muchos libros pues, contemporáneos al mío, ¿no? Que están saliendo recientemente, que desde lo generacional pues abordan toda esta asunción del tiempo fracaso casi, ¿no? Y creo que en los próximos años pues va a seguir siendo así, tal y como pinta el panorama. Entonces, pues el crecimiento parte de que es la sustitución del no tiempo y el no lugar, que es la infancia, por la sustitución de los horarios y de la agenda, de la cotización, de los salarios y también de la ansiedad adulta por el emplazamiento físico. Así que un poco en ese contraste y en ese tránsito está todo el dolor del crecer y de transitar a la vida adulta. Pero bueno, como digo, también la infancia tiene sus propios dolores y sus propios códigos de sufrimiento. Sobre el dolor de la infancia, por ejemplo, hay una autora que pues, tiene algún paralelismo contigo en este tema, que sería Miren Agurmeave, mira, que lee un fragmentito nada más, que ella dice, igual más asociado que a la infancia, ese crecimiento como mujer que sucede en la infancia, desde luego. Dice, nos decían que tuviésemos cuidado, que al menor descuido los hombres nos harían cosas malas. Esa expresión llevaba en su sonido el agua de las alcantarillas, algo sucio y oscuro, como los senderos del bosque. Sin embargo, la dejábamos posarse en nuestras bocas para sentir la viscosidad de lo desconocido, que es algo que está en tu libro y que nos dicen cuando somos pequeñas, pues tened cuidado, ¿no? El otro como causante de daño y de algo que nosotras nos tenemos que cuidar, ¿no? Que es algo que está muy presente en muchos de tus poemas. Hablabas ahora de la precarización y en relación con la precarización, a mí me gustaría preguntarte ahora mismo tu situación como autora, ¿cómo es? ¿Cómo vives esa precarización en primera instancia? ¿Ahora mismo en cuarentena o no, en general? Bueno, si la cuarentena ha supuesto algún cambio, también puedes decirlo. Bueno, yo la verdad es que no puedo quejarme mucho porque desde que saqué el libro he tenido bastantes colaboraciones y muchas lecturas y festivales y demás, y por lo general me han pagado siempre y dentro de unos plazos razonables. También he hecho muchas cosas gratis, y supongo que como las hacemos todos, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Supongo que por amistad, por visibilidad, incluso en una estrategia común, en fin. Pero bueno, la verdad es que no puedo quejarme mucho porque hasta ahora siempre se me ha pagado lo que he hecho y de forma comprensible y más o menos rápida. Y ahora en la cuarentena, pues es cierto que todo lo que estoy haciendo es gratuito y un poco por amor al arte, pero veremos a ver qué panorama y qué paisaje cultural se nos queda cuando acabe el confinamiento. A ver, una cosa que aparece también en muchos de tus poemas es la cuestión de que es muy generacional, que además decíamos en alguna de estas charlas que nos hace establecer muchos hilos más con generaciones como la de nuestros abuelos y con las de nuestros padres, que es la cuestión de lo difícil que lo tenemos ahora pues, para salir adelante en el ámbito laboral, la cuestión de la precarización laboral, pues los pisos que están carísimos, que te tienes que ir fuera por obligación y no por gusto. Y eso es algo que sale en tu libro de forma muy frecuente. Te quería preguntar cómo lo vives, esta cuestión. Hablas mucho sobre todo, bueno, no sobre todo, pero hablas mucho además del cómo te influye que influya a tus amigos, no solo a ti o a la gente que está a tu alrededor. En general, la precarización sí. O algo más concreto. Sí, es cierto que es como un motivo, una imagen que articula bastante el libro, toda la precariedad también como discurso, ¿no? Bien asentado generacionalmente desde hace muchos años, bueno, desde hace 10 años, digamos, desde que empezó la crisis o desde que empezó a proliferar eso que hemos llamado la literatura de la crisis. Pero yo creo que a nivel generacional, no sé, pienso en el libro de Carlos Catena, por ejemplo, ¿no? que también aborda todo esto desde el plano laboral, desde la incertidumbre a la hora de las condiciones de habitabilidad, de la precarización, a la hora de conseguir un sueldo y de todas las renuncias también que hay que hacer para estar ahí y para mantenerse. Y bueno, creo que somos una generación que
bueno, toda la adolescencia ha estado viviendo la crisis, en el instituto ya crecía y estudiabas con la perspectiva de lo difícil que iba a ser encontrar trabajo cuando acabaran la carrera. Y bueno, yo creo que hemos integrado la expectativa de la precariedad en nuestro día a día, así como dispositivo mental y que aparece en todo, ¿no? En todos nuestros planes de futuro, como sale en el libro, ¿no? En todos nuestros planes de futuro a medio plazo, a largo plazo, incluso a corto plazo ahora. Y bueno, es que es un poco complejo salir de ahí también desde lo creativo, ¿no? Porque o sea, a la hora de escribir, pues todas esas cosas te interpelan y te penetran de manera tal que es complejo imaginar un paisaje en el que no esté todo atravesado por la precariedad. De hecho, lo que vuelvo a la misma idea. En tu poesía eso está como contexto natural en muchas ocasiones, ¿no? Es algo como que hemos vivido, que vivimos actualmente y está ahí presente en el poema ese mismo que acabas de mencionar en Planes de Futuro. Se observa bien, ¿no? ¿Quieres leer algo? Lee algo, Rosa, que tenga que ver con esto. Bueno, leo este si quieres, sí, no sé, lo que quieras. Perfecto. Que por cierto, el libro al que he hecho referencia de Carlos Catena es Los días hábiles, me imagino. Por si alguien quiere la referencia. Y bueno, sí que hay una tematización de esta precariedad, esta precarización más bien, ¿no? Que tiene esta comprensión de proceso todavía inacabado. Y bueno, lo voy a leer. Planes de futuro. Tenemos 40 años y un trabajo que odiamos, que nos hace pagar las facturas, llegar a fin de mes, tener eso que llaman dignidad y que se siente igual que la tristeza. Tenemos un trabajo y un piso en la playa, pero ante el mar soñamos un milagro, nuestra ropa en la arena como entonces, y quedarnos así a la intemperie, uno enfrente del otro, con toda la extrañeza de los cuerpos desnudos, con esta luz precaria, con un amor que existe y no nos basta. Tenemos 40 años y 2 hijos que corren, que gritan y que lloran porque la arena está demasiado caliente, porque nosotros discutimos, porque no hay nada aquí que nos divierta. Tenemos casa, hijos y demasiado miedo a la muerte, a los contratos temporales, como la gente normal, miedos de gente feliz, miedos felices, como este insomnio dulce de los días antiguos o esta nostalgia común y rutinaria. Tenemos 40 años y un país que no nos nombra. No cogemos aviones porque hemos olvidado cómo decir te quiero en otras lenguas. La violencia del viaje, cómo dormir tranquilos en hoteles lejanos donde nadie nos llama por las noches. Tenemos 40 años y una vida feliz, sin contratiempos, una vida segura, equilibrada, pero después del amor, de la rutina, la propiedad privada y el verano, la realidad regresa inconformista. En este poema no solo se observa ese dolor por el presente, sino que hay un cierto respeto hacia el futuro, en forma tal vez de algo similar al miedo. Sí, es un poema que integra un poco el miedo presente, inmediato, material, con un miedo casi profético, ¿no? a las imágenes del futuro, ¿no? Un poema que está ahí a medio camino entre la crítica a la clase media empobrecida de la generación pues, de nuestros padres, ¿no? Y la crítica también a nuestra propia generación y a las limitaciones que diríamos de su imaginación, ¿no? De su imaginación política. Tienes una visión muy pesimista de ese futuro, o sea, ya integrado. Sí, un poco negro, la verdad. Sí. Hay otros más luminosos. Sí, ahora estamos así un poco negativos, pero no, que es lo que decía antes, tu poesía de hecho no es nada negativa, sino es algo como que está como naturalizado ciertas cuestiones, lo cual no tiene que ver con que sea una poesía negativa porque no lo es en absoluto. Otra cuestión así que es relevante también dentro de tu poesía es la ausencia como causa de dolor. Y hablábamos tanto de la ausencia de la infancia como la ausencia de la otra persona, ¿no? No sé cómo estás viviendo, o cómo estás viviendo, no sé cómo vives la ausencia con respecto a los demás. Bueno, lo hablábamos un poco antes con lo de Sharonos y la cuarentena, ¿no? Pero en general lo dices en el libro o en el momento presente. Sí, supongo que en el libro hay como un fantasma ahí de la ausencia, que no es necesariamente una ausencia
personal por una pérdida concreta, sino que es más bien la sensación de cierto fracaso y de cierta pérdida de algo que nos trasciende y que es hasta cierto punto inmaterial, ¿no? Y tangible. Y bueno, pues tiene que ver con pérdidas diversas, ¿no? Pérdidas que comentábamos sociales, ¿no? De garantías sociales básicas y con todas las pérdidas también que se asumen cuando vamos creciendo, ¿no? Es como ir despojándose de todo lo que construimos en la infancia y es también pues, ir asumiendo ausencia a lo largo de los años. En relación a este tema, hay un poema que es muy bonito de Marta, bueno, muy bonito lo digo yo porque a mí me lo parece, de Marta Asunción Alonso, que se titula Castilla y que justamente el otro día con Sara lo mencionaba y no lo tenía a mano, así que voy a aprovechar para leerlo, que habla precisamente también de la ausencia, en este caso por una muerte, pero de cómo además se educa poco en el aprender a convivir con la ausencia. Y lo que hablabas tú, no solo aprender a convivir con la ausencia en un sentido de muerte, sino aprender a convivir con la ausencia en tanto que cambio, no ausencia con respecto a la pérdida de la infancia, ausencia con respecto a que tus amigos se van porque se tienen que ir a trabajar porque la situación laboral es pésima, y ahí como, no es poca educación, sino simplemente como que tenemos que ir aprendiendo de forma progresiva según las cosas van pasando. Este poema eso, se llama Castilla y es de Marta Asunción Alonso. No sé la referencia exacta, sé que está en una antología que se llama Traslúcidas, porque aquí no lo tengo. Eso es inédito, ¿no? La antología, eso son, sí. Creo que son todos inéditos y no sé si... Pero sigue siéndolo a día de hoy. ¿Qué? No, es que no sé, porque creo que no ha sacado más libros después de Translúcida, ¿no? Entonces es inédito todavía. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Intenté buscarlo, de hecho, y está así como en alguna plataforma online, pero como súper minoritario. Pero bueno, el poema se llama Castilla y dice, que es uno de mis poemas a los que siempre vuelvo. Dice, íbamos en el coche a Ponferrada, donde mi abuelo se asfixiaba poco a poco. Mi padre conducía con los ojos anémicos, sin mirar el paisaje. Castilla era su padre y se estaba muriendo. Yo pensaba en Machado. Cruzábamos las nubes por la Mesta, horizonte de arcilla, pinares apretados donde fuimos salvajes y hubo sol, las vides retorcidas por el frío, los hilos del telégrafo, aquel toro. Íbamos en el coche al hospital de Ponferrada. El mundo era franela y era adobe, silicosis del tiempo. Yo pensé, Leonor, ¿qué pensaba mi padre? Castilla era su padre, y se acababa. Y me gustaba mucho este poema y traerlo hoy aquí contigo porque al padre se le muere su padre, pero ella a la vez está pensando en esa pérdida de la infancia porque se está acordando de cómo era su vida en la infancia cuando iba a Castilla de más pequeña a ver a su abuelo, ¿no? Eso me parece que tenía como ciertas similitudes con tu poesía. Y nada, como en realidad tenemos que ir terminando, me gustaría preguntarte si tienes alguna experiencia asociada al dolor que te gustaría compartir. Ay, no sé, me pillas un poco... desmano, ¿no? Un poco desprevenida. Bueno, quizás un poco por hilar con el hilo del libro, ¿no? Que como hemos estado comentando va más allá del dolor físico y del dolor biológico, pues sí, supongo que hay mucha anécdota y muchas experiencias dolorosas también porque, bueno, una cosa de la que no hemos hablado, pero al escribir o durante el proceso de escritura me interesaba también desvincular el dolor de cierta consideración pues, narcisista y como solipsista, ¿no? Como replegada hacia adentro, porque incluso los dolores más íntimos, más personales, pues tienen una resonancia colectiva y tienen unas implicaciones en comunidad y sociales. Entonces, en ese sentido, pues supongo que tengo muchas historias de dolor social y de dolor político y muchas de ellas están reflejadas en el libro, ¿no? De todo lo que para mí ha implicado, más allá de lo autobiográfico, que quería bordear al escribir el libro, pero bueno, de todo lo que ha implicado para mí crecer como mujer y socializar como mujer. Pues bueno, mismamente esa que narró en Deseo de mi primera menstruación, que fue un poco traumática y un poco, la recuerdo un poco, no sé, como con una neurosis tremenda por lo que socialmente también implica tener la regla o menstruar y por cómo se incorpora eso para una niña, ¿no? Que siempre es una cosa un poco chocante. Así que bueno, esa por ejemplo que está ahí en el libro. Pues esa es además, que es muy dura y es algo que no se suele compartir. Yo, de hecho, por ejemplo,
Bueno, en mi caso y en el de muchas de mis amigas era algo que no compartíamos, sobre todo cuando éramos muy pequeñas, que ni se hablaba del tema y tú querías obviarlo en la medida de lo posible, que no pase más y era como, por lo que dices tú, como un trauma en muchos casos, que es algo que es necesario visibilizar porque le ocurre a mucha gente y es horrible vivirlo como un trauma. Sí, yo recuerdo que a lo mejor entre amigas pues preguntábamos, oye, ¿a ti te ha venido la regla? No sé qué, y todas éramos como, no, a mí todavía no, y todas teníamos la regla. No sé, era una sensación de vergüenza y también de extrañamiento hacia el propio cuerpo, pues, tremenda y terrible. Totalmente. Pues mira, como tenemos que ir terminando y vamos a acabar con un poema, con una lectura tuya, te piden por aquí que leas ese, no sé si te apetece para Ese ya lo he leído, es el del deseo. Lo siento. Hay que estar atentos. Hay que estar más atentos. Creo que lo he leído además, que se lo pedí. Pues nada, si quieres acabar con algún poema que te gusta a ti personal. Bueno, para acabar con algo luminoso, ya que me has dicho que estaba muy negativa, voy a leer el poema que está dedicado a mi hermana. También porque creo que hay una comprensión un poco amarga y un poco hostil de las relaciones amorosas, románticas, pero las relaciones entre mujeres tienen como mucha más luz y mucha más esperanza, ¿no? Y voy a leer este de mi hermano. Que no voy a leer nada del tarot. Te lo pido. Bueno, no sé si es suficiente con la rabia, las múltiples aristas del carácter. No sé si protegemos suficiente la piel o la memoria de los abusadores. Pero te digo hoy que estoy despierta, que prometo seguir tu cuerpo desde lejos y no titubear ante las dudas, que sentirás mañana como si fueran propias, únicamente propias, como un error de cálculo. Que te hablaré sincera con la sinceridad de las desconocidas, de lo que hemos de hacer para aprender la lengua de los hombres, para encontrar refugio en sus mapas, para dictar sentencias como nunca y no y todavía es pronto. Nuestra victoria es un consuelo discreto en los ojos de otra, sabernos comprendidas y tristes y amadas, tímidamente amadas por la otra, pedir perdón cuando esto no nos baste. Pues muchas gracias, Rosa. Estaba poniendo aquí para que se quede en el directo. Aquí tu nombre y el título del libro, que lo voy a destacar. Sí sé. Creo que se puede hacer. Pero bueno, pues muchas gracias, Rosa. Que vayas aquí pues como que hemos dilucidado entre las dos de visualizar el dolor como algo que existe, que es, y que, bueno, así nos acarrea cosas como la vergüenza que hablabas tú, esa visibilización de la precarización de situaciones que son compartidas por mucha gente y que al final, lo que hablabas ahora el martes, al final no interesa el dolor ajeno porque es más fácil obviarlo y sin embargo es algo que afecta, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por compartir tus poemas, por establecer esta suerte de diálogo. Y nada más, muchas gracias a todos por ver. Y nos vemos la semana que viene, que ya quedarán poquitos exteriores, esperemos, por suerte, para todos, que significarán que las cosas van mucho mejor. Pero muchas gracias. Un beso, Rosa. Cuídate. Un beso.